para él y para Miguel Indurain por parte del coche de su director José Miguel Echavarri, y ahí la situación en carrera que nos coloca a bastantes equipos con un par de corredores por lo menos. Solamente hay un equipo que tenga 3 en estos momentos, es el conjunto del Clash Cajas Tour, que lleva Unzaga, Chávez y a Rominger. Rincón y Martín son los componentes de la malla, Delgado e Indurain los hombres del Banesto, Conti y Barney Riis los corredores del equipo Ariostea, Mejía y Hamstin los corredores del conjunto Motorola. Son los equipos que llevan más de un componente, 1 minuto 30 segundos, la ventaja de Robert Millar con respecto a sus perseguidores. Zenón Yáscula, que está solo, no ha entrado Franco Bona, a pesar de que transitaba no mucha diferencia de los hombres de cabeza, y siempre los hombres del Clash Cajas Tour, Unzaga y Echave, por delante de Miguel Indurain, que nunca abandona esa posición delantera. Siempre los hombres que van tirando y detrás Miguel Indurain, sean quienes sean. Cuando es Delgado, detrás de Delgado. Cuando eran Unzaga o Chávez, o antes Escartín, o antes Gastón, o antes John Muller, siempre Indurain colocado ahí, con el maillot amarillo, que impone muchísimo respeto al resto de los integrantes de este grupo delantero. Trabajo ahora para Chávez, que se ha recuperado en el descenso, que ha enlazado con el grupo de delante y que va a dar todo lo que tenga dentro para que no aumente la diferencia de Robert Millar hasta que se inicien los kilómetros finales de ascensión, donde volveremos a ver la batalla individual que libren los primeros de la general. Comiendo Indurain, reponiendo fuerzas, Hamstin y Mejía a continuación, Rominger. Ahí están también Roberto Conti y Barney Riis, los dos corredores de la Ariostea. El incansable Zenón Yáscula, Antonio Martín. Ahí está Claudio Chiapucci, Oliverio Rincón. Y queda todavía Abelardo Rondón y Pedro Delgado. Son los hombres que integran este grupo de 14 que persiguen a 1 minuto y medio a Robert Millar, que es cabeza de carrera. Ahora el que se ha quedado un poquito hacia atrás es Pedro Delgado, y será porque está dialogando probablemente con José Miguel Echavarri, recibiendo instrucciones y recibiendo pues bidones de bebida para cubrir los últimos kilómetros de esta etapa. Encabeza siempre Robert Millar, que va a empezar a subir con 1 minuto y pico, 1 minuto y medio aproximadamente los últimos kilómetros de la etapa. Veremos si es renta suficiente para garantizarle el triunfo final. Quedan apenas 6 kilómetros para llegar al inicio de la ascensión a este col de la Lombarde. La verdad es que ese minuto y medio hace de Robert Millar un hombre peligroso en cuanto a la victoria de etapa. Recordemos que en la clasificación general marcha a más de 33 minutos, no es pues ningún rival de cuidado para Miguel Indurain en la clasificación general. 20 kilómetros ya para el grupo perseguidor. También estamos en la zona antesala a la última subida de las 4 que tiene la etapa de hoy. Y ahora que el que se ha puesto a tirar es también Tony Rominger. Tony Rominger y Federico Chávez probablemente buscan también volver a distanciar a Claudio Chiapucci cuando empiece el terreno de ascenso. Incluso tal vez Rominger puede buscar incluso la victoria de etapa, segunda consecutiva. Y es importante también distanciar lo más posible a Eric Breuking, que marcha con 37 segundos de ventaja en la general sobre Rominger, e intentarán distanciar lo más posible al corredor holandés en el día de hoy. Un Rominger que, repetimos, tiene como aspiración, ya ha cumplido una, vencer una etapa. Me parece que si sigue en esta disposición tendrá más opciones para conseguir otros triunfos parciales. También persigue el Gran Premio de la Montaña, que ya encabeza con 136 puntos, y persigue igualmente un puesto en el podio en los Campos Elíseos de París. Y me parece que está también en el buen camino para conseguir eso. Está teniendo una actuación magnífica en estas 2 jornadas de los Alpes, el jefe de filas del conjunto Clash Cajas Tour, ganador de las Vueltas Ciclistas a España de los años 92 y 93. La diferencia de Robert Millar, que parece haber decrecido algunos segundos, efectivamente 1 minuto y 13 segundos en el kilómetro 160, a 20 kilómetros de la conclusión. A 20 kilómetros de la conclusión, por tanto, 1 minuto y 13 segundos para Robert Millar, que sigue siendo cabeza de carrera en estos instantes con respecto a ese grupo, al grupo de Miguel Indurain, al grupo de Tony Rominger, en el que también marchan en estos momentos, concretamente los hombres que marchan son del Clash, Chávez, Unzaga y Rominger, del Banesto Pedro Delgado y Miguel Indurain, del Motorola Andrew Hamstin y Álvaro Mejía, de la Malla Oliverio Rincón y Antonio Martín, del Ariostea Barney Riis y Roberto Conti, del GBMG Yáscula, del equipo Carrera Claudio Chiapucci, que se ha reincorporado haciendo un descenso pues casi suicida, y del equipo Gatorade Abelardo Rondón.
son los 14 perseguidores que están a 1 minuto y 13 segundos del hombre de cabeza, Robert Millar, cuando quedan 18 kilómetros para la conclusión de la etapa y 3 kilómetros para iniciar la ascensión a Isola 2000, en cuya cima está situada la línea de meta de esta 11ª etapa, segunda etapa alpina del Tour de Francia de 1993. Aumentando ahora el ritmo en estos kilómetros de llano, el propio Tony Rominger en compañía de los hombres de su equipo, John Unzaga y Fede Chávez. Ahora el de Cortezubi, el que le da el relevo a su jefe de filas. Ahí tenemos también al resto de corredores de este grupo. Cierra este pequeño pelotón de 14 corredores: Abelardo Rondón, Oliverio Rincón, Chiapucci, Antonio Martín, Zenón Yáscula, Bjarne Riis, Roberto Conti. Eran de atrás adelante algunos de los hombres de ese grupo que persigue a Robert Millar, que está a punto de hacer ya su entrada en la localidad de Isola. Ahí comenzará la ascensión al Col de la Lombarde, la última referencia 1.13, aunque el impulso que últimamente están dando Unzaga, Echave y en algunas ocasiones el propio Rominger está haciendo que baje espectacularmente la diferencia del corredor escocés del equipo TVM. Poderoso el rodar ahora de Fede Chave, el compañero de equipo de Tony Rominger, que pasa también a las primeras posiciones, mientras que hace ya su entrada en la localidad de Isola a poco más de 15 kilómetros para el final, Robert Millar. Ahí tienen al corredor escocés, que mantiene una ventaja algo superior al minuto con respecto al grupo perseguidor. Siempre los hombres del Club Cajas Tour en cabeza de este grupo. 50 segundos solo ya la ventaja de Robert Millar sobre un pelotón del que está tirando Fede Chave con unas ganas infinitas, aprovechando las energías que le quedan dentro, que ha recuperado en el descenso del Col de la Bonnet, y que en estos momentos ha reducido sensiblemente la ventaja que lleva el hombre de cabeza, Robert Millar. El pelotón de 14 entrando también en Isola 2000, en Isola, a punto de iniciar la ascensión de esos 15 kilómetros finales de esta 11ª etapa del Tour. Saludamos ahora a los espectadores de la primera cadena de televisión española. Estamos a unos 16 kilómetros de la conclusión de esta segunda etapa alpina. Llevamos desde las 10:30 de la mañana ininterrumpidamente transmitiendo a través de Valier, y que nos llevan en estos momentos a 15 kilómetros largos de la línea de meta, con este corredor Robert Millar en la primera posición y con una ventaja de 50 segundos en la última referencia con respecto a 14 corredores. 3 del Club Cajas Tour, Federico Chave, John Unzaga y Tony Rominger. Ha sido el equipo más combativo a lo largo de la jornada de hoy. Del equipo van esto Pedro Delgado y Miguel Indurain, del Motorola Andrew Hamstin de Álvaro Mejía, de la Maya Oliverio Rincón y Antonio Martín, del Ariostea Bjarne Riis y Roberto Conti, del equipo GBMG Zenón Yáscula, Claudio Chiapucci del Carrera y Abelardo Rondón del Gatorade. De estos hombres, 6 se han unido en el descenso, de ellos Antonio Martín y Claudio Chiapucci como los más significativos, porque se habían quedado descolgados del pelotón principal en el ascenso al Col de la Bonnet, por el que los corredores transitaron como penúltima dificultad montañosa de esta jornada. Estamos ya en las primeras rampas de la ascensión final a Isola 2000, donde acaba esta etapa del Tour de Francia. Un puerto que se parece mucho a la ascensión de Alpe d'Huez, con sus 31 curvas. Se ha pasado ya la primera, mantiene 41 segundos de ventaja Robert Millar en este inicio de la ascensión al Col de la Lombarde, final en Isola 2000. Estas rampas de los kilómetros iniciales de la subida son muy duras, las más duras realmente de este Col de la Lombarde, un 9% de desnivel, y observen cómo ya se ha roto la unidad de esos 14 hombres que perseguían a Robert Millar. Por delante se quedan Bjarne Riis, Claudio Chiapucci, Miguel Indurain, también Álvaro Mejía y Tony Rominger. Un Claudio Chiapucci que se había perdido 1 minuto y 50 segundos con respecto al grupo de Miguel Indurain en la ascensión al Col de la Bonnet, ha hecho un descenso auténticamente suicida para conseguir enlazar en la zona del llano con este grupo en el que marchan los hombres bien clasificados en la general. Ahí están Indurain, que es primero, Mejía, que es segundo, Yáscula, que es el tercero, Rominger, que es el quinto, Hamstin, que es el sexto, Riis, que es el octavo,
Delgado, que es el 11º, también está Chiappucci 16º, Antonio Martín 19º. Son de los 20 primeros los que están presentes en ese grupo que persigue siempre a Robert Millar. La última diferencia, 41 segundos de ventaja para el corredor escocés del equipo TVM, mientras que hombres como Zule y Gianni Buño marchan ya muy lejos de este grupo, en el que Bjarne Riis es el que marca ahora el ritmo. La última referencia nos situaba a Zule a más de 5 minutos y a Gianni Buño a más de 6 minutos y medio del grupo de Indurain. Ahí estamos asistiendo a los primeros instantes de la ascensión. Vamos a devolver brevemente la conexión a Torre España y retornamos en un minuto desde aquí. Que sigue siendo cabeza de carrera y el grupito perseguidor que se le está echando encima con Claudio Chiappucci sacando fuerzas, nadie sabe de dónde, intentando lanzar un ataque sobre el grupo de Miguel Indurain. Bjarne Riis, que había lanzado un ataque previamente al que está en estos momentos protagonizando el corredor italiano del equipo Carrera, que marcha a su rueda. Están abriendo un pequeño hueco sobre el grupo de Indurain y de Rominger y están a punto de alcanzar a Robert Millar, que como vemos marcha muy poquito ya por delante. La situación de Carrera cuando faltan todavía 13 kilómetros para la conclusión, cuando empiezan a moverse de forma definitiva los hilos en el desarrollo de esta 11ª etapa del Tour de Francia. Robert Millar, que va a ser alcanzado, neutralizado por Claudio Chiappucci, y Bjarne Riis avanzadilla del pelotón. Recuerden que Chiappucci está más de 13 minutos en la clasificación general, mirando hacia atrás el corredor italiano, que se quedó en todos los ascensos a los puertos en la jornada de hoy, que enlazó definitivamente en el descenso de la Bonnet, el último de los que se ha pasado hasta ahora, y que en estos momentos todavía tiene fuerzas para intentar lanzar este ataque que está distanciando de momento a Tony Rominger, a Miguel Indurain, a Álvaro Mejía, que son los hombres que todavía se conservan en ese grupo, que está perdiendo muchas unidades, los tres protagonistas de la etapa de ayer. Con ellos todavía está marchando Andrew Hamstin, que está pasando por auténticos problemas, se había quedado descolgado pero está volviendo a entrar, lo mismo que Zenon Jáskula. Los demás ya se han quedado hacia atrás, han perdido contacto todos: Pedro Delgado, Antonio Martín, Oliverio Rincón, los hombres de los equipos españoles, John Gonzaga, Federico Echave, que ya han realizado su trabajo y que se están quedando descolgados del grupo de cabeza, de Miguel Indurain, porque por delante ahora están marchando Claudio Chiappucci, Bjarne Riis, que ya ganó una etapa, y Robert Millar, que hace todo lo posible para no perder la comba, para no perder la rueda de los dos hombres que le han adelantado. El que ha lanzado el primer ataque fue Bjarne Riis, posteriormente fue alcanzado por el grupo de favoritos, del que posteriormente salió Claudio Chiappucci. A su rueda se fue el danés del equipo Ariostea. Los dos alcanzaron a Robert Millar, mantienen aproximadamente 10 segundos de ventaja sobre otro trío en el que Rominger, Mejía e Indurain intentan distanciar a Zenon Jáskula, que es el hombre que está entrando ahí en el grupo de Indurain, mientras que Andrew Hamstin se queda. Alcanzan ya Rominger, Indurain y Mejía a Chiappucci y a Bjarne Riis. ¿Qué ascensión está realizando Tony Rominger, Indurain y Mejía? Ya tenemos a los tres protagonistas de ayer, efectivamente, de nuevo en cabeza. Bjarne Riis, mientras que ha perdido un poquito de combat Claudio Chiappucci, también Zenon Jáskula, que después del sprint que había hecho para intentar enlazar, se ha visto perjudicado por el acelerón que ha dado fundamentalmente ese hombre que veíamos, Tony Rominger. Tras él, Miguel Indurain. Ahí está Álvaro Mejía, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci. Son los 5 primeros en el orden de la etapa, con unos segundos de ventaja sobre Zenon Jáskula. Más retrasado, a unos 10 segundos, marcha Andrew Hamstin. Yo creo que la verdad es que Claudio Chiappucci está protagonizando algo así como el canto del cisne.
es un hombre muy valiente, un corredor que siempre da todo lo que tiene dentro, y hoy también lo está dando, pero naturalmente no es el Claudio Chiappucci de ediciones anteriores del Tour, y a pesar de ese tímido ataque que lanzó, en cuanto Rominger apretó el acelerador, le pasó como una auténtica moto. Había conseguido Chiappucci en torno a los 10 o 15 segundos de ventaja con la compañía de Werner Ries y de Robert Millar, y en cuanto apretó un poquitín el acelerador, Tony Rominger, que es el que mejor está en montaña, ha cogido rápidamente la ventaja y está descolgando a Chiappucci. Ahí en las curvas a la derecha se ve cuando se pasa por cada una de ellas una pancarta con un número, y debajo de él figura el nombre de un ganador del Tour de Francia, de uno de los ganadores que en estas 80 ediciones de la carrera francesa ha habido. No sé si las vamos a ver alguna con exactitud, con la suficiente cercanía como para poder adivinarlo, pero si así es, se lo iremos diciendo. Son 32 curvas en total, la última de las cuales tiene un interrogante sobre quién será el ganador del Tour de este año. Si fuera Miguel Indurain, tendrían que retrasarlo a la curva del año anterior, a la curva 31, y Chiappucci, que vuelve a entrar, quedándose descolgado Zenón Yáscula. Están haciendo la goma tanto Chiappucci como Zenón Yáscula. Los que se mantienen firmes son Rominger, Indurain, Mejía y Bjarne Riis. Vuelve a quedarse un poquito descolgado Claudio Chiappucci, al que le pasa de nuevo Zenón Yáscula, y esto que están ustedes viendo es lo que en términos ciclistas se llama hacer la goma. Entrar en un grupo, volver a salir casi inmediatamente para volver a hacer un pequeño sprint y volver a entrar. Pierde de nuevo contacto pues con el grupo de cabeza Claudio Chiappucci. Puede que ahora definitivamente el que sigue marcando el ritmo es el vencedor de la etapa de ayer, Tony Rominger. Estamos viendo casi a los mismos protagonistas del día de ayer: Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Zenón Yáscula, y la inclusión del vencedor de una de las etapas del Tour, Bjarne Riis, el danés del conjunto Ariostea, que ya consiguió el triunfo en la etapa que concluyó en Chalon-sur-Marne y que marcha ahora en cuarta posición en el orden de la etapa, con Zenón Yáscula intentando alcanzar y consiguiéndole por el momento al grupo de cabeza. Ahí está, undécima curva dedicada a Luisón Bobet. Por supuesto, aquí tienen su curva dedicada los vencedores españoles: Bahamontes, Ocaña, Delgado e Indurain. Ganador Luisón Bobet de los Tours del 53, 54 y 55. Es uno de los pocos corredores que ha ganado 3 Tours consecutivos, y junto con Greg LeMond, el único corredor, los dos únicos son LeMond y Bobet, que han ganado 3 Tours. Si Indurain consiguiera la victoria este año, pasaría a engrosar esa lista en el palmarés de hombres que han ganado 3 Tours de Francia. El siguiente está correspondiendo a Val Kobiat, ganador del Tour de 1956. Ahí está el grupo de cabeza con un Zenón Yáscula que lleva haciendo lo mismo a lo largo de toda la etapa, fundamentalmente en el Col de la Bonnet, que es donde ya se hizo el grupo de selección con los hombres importantes, y que estuvo toda la etapa pues haciendo esa goma, como se llama en el argot ciclista, de quedarse y volver a enlazar siempre en la última posición del grupo de cabeza, del que está tirando siempre, como ayer, Tony Rominger, buscando la victoria de etapa, buscando los puntos de la montaña y buscando distanciar sobre todo a Eric Breukink, también a Zenón Yáscula, al que querrá dejar bajo cualquier concepto el corredor suizo del Clash Cajas Tour, para intentar acceder a una de las primeras posiciones en la clasificación general. Mejía está a 3 minutos 8 segundos, Yáscula a 4.18, Breukink a 5.7 y Rominger a 5 minutos y 44 segundos. Este es Robert Millar, el hombre que ha sido durante mucho tiempo, atención a Chiappucci, que está volviendo a entrar. Es auténticamente digno de elogio el esfuerzo que está realizando el corredor italiano del equipo Carrera, segundo en el Tour del año pasado, para volver a integrarse, y además vuelve a pasar a Yáscula, se va hacia adelante. Es auténticamente meritorio el trabajo de un Chiappucci que está al límite de sus posibilidades y que está dejando lo que le tiene, todo lo que le quedan, todas las fuerzas, todas las energías que le quedan en esta ascensión a Isola 2000. Una ascensión que está plagada de aficionados italianos. Isola 2000 está apenas a un par de kilómetros de la frontera de Francia con Italia. Aquí hay muchísimo aficionado italiano y sin duda Claudio Chiappucci quiere ofrecer lo mejor de sí mismo en esta etapa, después del varapalo que se llevó ayer cuando acabó tan lejos en la clasificación de la etapa. Ahí veíamos la curva dedicada a Federico Martín Bahamontes, vencedor del Tour de 1959, mientras que Robert Millar lleva unos 20 segundos perdidos con respecto a este grupo de cabeza: Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci y Zenón Yáscula, los 6 corredores que son cabeza de carrera a poco más de 10 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour 93.
y nadie colabora con Tony Rominger. Él es el único interesado en distanciar a los hombres que vienen por detrás. Miguel Indurain se conforma en ir a esa situación que para él es absolutamente ventajosa. Álvaro Mejía, que igual que ayer no está dando ni un solo relevo, y los demás, Barney Riz, Claudio Chiappucci y Zenon Jáskula, bastante hacen con ir ahí. Por lo tanto, me parece que a Rominger le va a quedar otra vez la obligatoriedad del trabajo en los kilómetros de ascensión. Hoy no me parece a mí que Miguel Indurain vaya a colaborar como ayer con el corredor suizo en los kilómetros de ascensión, como ayer lo hizo en el Galibier. Hoy me parece que se va a conformar, como a lo largo de toda la etapa, en ir en esa situación que para él es absolutamente tranquilizadora de cara a sus aspiraciones en conseguir la victoria final. Distanciará en más a sus más firmes rivales. Bueno, yo la verdad es que se me ocurre pensar que firmes rivales ya no le quedan más que los que van aquí, porque recordemos que el segundo de la general a 3.8 es Álvaro Mejía y el tercero es Zenon Jáskula, 4 minutos y 16 segundos. Son, por tanto, y habrá que olvidarse de la teoría previa al comienzo del Tour que indicaba que Chiappucci, Buño, Zule o Breuking eran los rivales más importantes de Miguel Indurain, que habrá que atender a los resultados actuales de lo que está sucediendo según transcurre el Tour de Francia. Ayer, primera etapa alpina, solamente Rominger y Mejía aguantaron con Indurain. Además estuvo próximo también Zenon Jáskula, que llegó un poquito descolgado con Andrew Hamstin, y hoy pues son los mismos, con Hamstin ya quedado y con las incorporaciones de Riz y de Chiappucci, los hombres que marchan en este pelotón de cabeza. Estamos a 10 kilómetros de la conclusión, encabeza el grupo que estamos viendo. Retornamos unos instantes a Torre España y volvemos enseguida desde el Tour. Está la dedicada a Felice Gimondi, ganador del Tour de Francia en 1965. Con 15 segundos de retraso, decía, pasaron por la pancarta de 10 kilómetros Andrew Hamstin y Robert Millar, los dos hombres que en estos momentos suceden en la situación de carrera al grupo cabecero, a los 6 hombres que comandan la carrera, con Chiappucci y Jáskula siempre en problemas, con Riz que parece marchar bastante cómodo, con Rominger siempre en la punta del grupo, con Indurain y Álvaro Mejía completando el sexteto delantero. Tony Rominger realizando todo el trabajo. Qué carrerón está haciendo en este Tour de Francia el ganador de las 2 últimas vueltas a España. Si no fuera por aquellos 3 minutos que en realidad perdió en la contrarreloj con Miguel Indurain. Recuerden que perdió el Clas Tour, si no recuerdo mal, 1 minuto y 54 segundos con respecto al Banesto, y además Rominger fue penalizado con 1 minuto de sanción por los jueces porque se habían dado unos empujoncitos con algunos de sus compañeros. Si quitamos esos 3 minutos estaría a 2.44 y la verdad es que sería el único rival peligroso para Miguel Indurain en este Tour de Francia, porque está demostrando ser el hombre más fuerte cuando está llegando al terreno de ascenso. Ha preparado por primera vez su participación en el Tour de Francia de forma importante el corredor suizo del Clas Tour, y está demostrando que esa concentración en Colorado, en la que estuvo acompañado de su compatriota Jörg Müller y del masajista de la 11 Torrontegui, ha servido para mucho, para traerle en plenitud de condiciones a la disputa de un Tour de Francia que tiene un dominador absoluto, que es Miguel Indurain. Camino de vencer por tercer año consecutivo en la Ronda Gala. Ahora a rueda Miguel Indurain de Tony Rominger, grupo de cabeza pues integrado por 4 de los 5 primeros en la clasificación general. El primero Miguel Indurain, el segundo Álvaro Mejía a 3.08, el tercero Zenon Jáskula a 4.16, luego está el quinto Tony Rominger a 5.44 de Indurain. En ese grupo también marcha Bjarne Riis, situado en octava posición a 9.55 del Navarro, y por último Claudio Chiappucci, el 16º a 13.56 del líder de la carrera Miguel Indurain, que está ahí codo con Tony Rominger y Álvaro Mejía. Qué carrerón en los Alpes están haciendo los 3 hombres que tienen ahora en sus pantallas. Álvaro Mejía sin dar tanto la cara como Rominger y Miguel Indurain, bueno, prácticamente nada, pero en cualquier caso hay que estar muy fuerte para aguantar el ritmo que tanto ayer como hoy están imponiendo Indurain y Rominger. La verdad es que Mejía podría dar un poquito más la cara, podría tener una actitud un poco más valiente, porque está demostrando que está en un buen momento de forma. Además tuvo la suerte de intervenir en aquella escapada en la que precisamente el triunfo correspondió en la línea de meta para Barney Riis, y por tanto Álvaro Mejía bien que podía aprovechar esa ventaja que consiguió entonces y colaborar algo en estas ocasiones para intentar adjudicarse un puesto en el podio. Robert Millar, que está dejando a un Andrew Hamstin que hoy está teniendo más problemas. Es lo habitual en el corredor norteamericano, nunca suele responder a plenitud en todas las etapas de alta montaña. Ayer estuvo entre los mejores y hoy ya sigue estando entre los mejores, pero está teniendo ya bastantes más problemas para continuar en situación de cabeza
en esta carrera. Ahí sigue teniendo problemas ahí en ese grupo Zenón Jáskula, al que a pesar de sus esfuerzos no consigue descolgar Tony Rominger. La verdad es que es una pena. Ahí estamos llegando a la curva que señala el triunfo, me parece que era de Jan Jansen o de Roger Pinjon, en 1967. Por cierto que le tenemos aquí al ladito a Roger Pinjon, que es desde hace muchos años colaborador de la televisión suiza en lengua francesa, de nuestro buen amigo Bernard, y que supongo que naturalmente se habrá alegrado, o por lo menos una sonrisa le habrá aparecido en el rostro al comprobar que su nombre está escrito ahí para siempre en la historia del Tour de Francia. Por el momento, subiendo a tren, el grupo de cabeza con Rominger, Indurain, Mejía, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci y Zenón Jáskula llegan aproximadamente 20 segundos de ventaja sobre Robert Millar, el hombre que ha protagonizado la última escapada solitaria del día después de la que efectuó David Casani, y aproximadamente 30 segundos de adelanto sobre Andrew Hamstin. A Rominger se le están hinchando un poco las narices ya. Sí, parece que se ha cansado un poco de tirar. No es para menos, es el único que está ahí dando la cara. Ahora está hablando un poco con Miguel Indurain, diciéndole que bueno, que a ver si pasa con Mayer y colabora un poquito, pero la verdad es que para Indurain la situación es cómoda. Además habría que ver cómo va de fuerte el Miguel Indurain. Tampoco conviene cometer excesos que se puedan pagar en los kilómetros finales, que todavía son bastantes de esta ascensión a Isola 2000, y ahí hay hombres que, si bien no son peligrosos de forma real en la situación actual de la clasificación general del Tour de Francia, sí que podrían por lo menos complicarle las cosas a Miguel en los kilómetros finales de esta ascensión. Por lo tanto, difícil va a tener Rominger que Indurain colabore con él, y ahí está Chiappucci, que tiene que procurar Rominger descolgarle si quiere por lo menos intentar conseguir la victoria de etapa, porque Chiappucci está pasando ya situaciones delanteras, es un hombre muy rápido en los metros finales, aunque son cuesta abajo. La verdad es que podría favorecer incluso a Rominger, pero yo creo que Rominger se está mereciendo otra vez la victoria de etapa en esta jornada del Tour de Francia y va a luchar por ella. Sería pues una circunstancia bastante histórica. Habría que rememorarse probablemente a tiempos bastante lejanos el hecho de que un corredor ganara las 2 etapas alpinas, y Rominger está en disposición de hacerlo. De momento ha dejado que sea Bjarne Riis el que pase a la primera posición, dando un pequeño acelerón. Chiappucci que sale detrás de él, Indurain que sin levantarse de la bicicleta mantiene el ritmo necesario para salir a la rueda de los dos hombres delanteros. Mejía y Rominger que siguen ahí, Jáskula que sigue con sus problemas pero sin perder definitivamente rueda. Y el que se está acercando poco a poco es Robert Millar, que está apenas a 10 segundos de los 6 hombres de cabeza. La verdad es que, claro, Indurain va muy cómodo ahí en cuanto a la situación estratégica de la carrera. Álvaro Mejía, que es segundo, tampoco tiene por qué tirar más. Zenón Jáskula, con ir ahí bastante tiene, y luego, pues sí, Bjarne Riis y Claudio Chiappucci, que son los que van a disputar la victoria de etapa, podían ser los más interesados en intentar llegar ahí en ese grupo. En cualquier caso, ni Bjarne Riis ni Chiappucci están muy por la labor, aunque ahora el que marca el ritmo es Claudio Chiappucci. Tras él, los 3 protagonistas de los Alpes, Mejía, Rominger e Indurain, y cerrando el grupo Bjarne Riis y, como siempre, Zenón Jáskula. Atención, que se está acercando poco a poco Robert Millar, mientras que Hamstin sigue con ese casi medio minuto perdido con respecto a estos hombres de cabeza, cuando deben faltar aproximadamente 7 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour de Francia, que les estamos ofreciendo desde las 10:30 de la mañana, y ahí tienen ya a Robert Millar a punto de entrar en el grupo de cabeza. La verdad es que es bastante problemático para los hombres que aspiran a ganar la etapa la presencia de Bjarne Riis, que podría ser el más rápido de todos, tal como además se produce la llegada con 200 metros cuesta abajo después de la coronación de la cima, donde está situado el premio de la montaña en Isola 2000. Esto beneficia, yo creo que fundamentalmente a Bjarne Riis sobre el resto de los componentes de este grupo. También Tony Rominger tendría opciones para la disputa, Indurain si quisiera también, pero hombres como Chiappucci o como Rominger, si aspiran a la victoria, lo mejor que pueden hacer, y terreno todavía les queda para ellos, es intentar descolgar, intentar hacer perder rueda a los corredores como Bjarne Riis, que podrían ser auténticamente peligrosos. Robert Millar, que ha entrado definitivamente en el grupo que componen ahora 7 corredores, y por detrás también veíamos que se acerca gente que no está a demasiada diferencia del grupo de cabeza. Que Chiappucci marque el ritmo no es un síntoma
en absoluto de fortaleza en el grupo delantero, porque Chiappucci no está para muchos trotes, como ha demostrado a lo largo de la etapa de hoy, y por lo tanto el ritmo que está imponiendo no debe de ser demasiado rápido. Para Indurain, encantado de la vida, ningún tipo de problemas. Esta circunstancia le beneficia de forma absoluta de cara a su victoria final en el Tour de Francia, que es la máxima aspiración que el corredor de Banesto tiene en la carrera francesa. Tampoco es para tener otras. La victoria de etapa podría venir muy bien. Hace años que no gana una etapa de montaña. Las dos primeras que consiguió en el Tour de Francia en los años 89 y 90 se produjeron en los Pirineos, en Necoteret y en Luz-Ardiden, en esas circunstancias, etapas de montaña, pero luego desde entonces las 7 que ha conseguido han sido en contrarrelojes, 2 en las largas del 91, 3 en todas las del 92 y 2 más en las 2 que se han disputado ahora, prólogo y primera contrarreloj de este Tour de 1993. Y por el momento las cosas no pueden rodar mejor para el corredor navarro que dirige José Miguel Echavarri. Tampoco están rodando nada mal para el vencedor de las 2 últimas vueltas a España, Tony Rominger, que continúa distanciando a hombres que pueden ser peligrosos para él en la general, como es Eric Breuking, que ocupaba el puesto cuarto a 37 segundos, con 37 segundos de adelanto sobre Tony Rominger. También se está quedando detrás Andrew Hamstin, que era el corredor que estaba en la 6ª posición. Ahí tenemos a esos 7 hombres de cabeza ascendiendo a el Col de la Lombard hasta Isola 2000. Primero Claudio Chiappucci, segundo Indurain, tercero es Tony Rominger, luego Mejía, luego está Bjarne Riis, Robert Millar y siempre cerrando el grupo Zenon Jaskula. Es precisamente el más peligroso de los rivales de Tony Rominger de cara a estar en el podio en los Campos Elíseos de París, porque el minuto y 36 segundos, la verdad es que quedan todavía 3 etapas de Pirineos después de la de hoy, pero analizándolo ahora, el minuto y 36 segundos que tiene de ventaja Álvaro Mejía con respecto a Tony Rominger no serían ventaja suficiente en una contrarreloj como hay de casi 50 kilómetros el día antes de acabar el Tour de Francia. En cambio, Zenon Jaskula, que es un magnífico especialista contra el crono, tiene 1 minuto y 38 segundos y 28, 1 minuto y 28 segundos de ventaja sobre el corredor, 2 minutos y 36 segundos es la ventaja de Mejía, y 1 minuto y 28 segundos es la ventaja de Jaskula, que podría ser suficiente para un magnífico especialista en la lucha contra el cronómetro, como es el corredor polaco, este que estamos viendo, que está cerrando el grupo. Por eso el afán de Tony Rominger por distanciar en lo posible a Zenon Jaskula en el día de hoy y por aumentar en lo que pudiera ser la ventaja con respecto a otros hombres, quizá sobre todo con respecto a Eric Breuking, que tenemos perdido hace mucho porque no tenemos referencias de la ventaja que van sacando los corredores de cabeza con respecto a los perseguidores, ni por las imágenes que nos ofrecen, que como ustedes pueden comprobar se cifran solo en el grupo de cabeza, ni por las diferencias que por vía en radio vuelta o a través de la información electrónica del ordenador nos van ofreciendo del desarrollo de la etapa de hoy. Y la verdad es que es un derroche de medios tener 3 motos y un helicóptero para ofrecer solo imágenes del grupo de cabeza. Ahí está Bernard Hinault, 5 Tours de Francia. Ha ganado el hombre que tiene la curva número 25. Ya hemos pasado por la Docaña, que no hemos visto. 78, 79, 81, 82 y 85 son los Tours que ha ganado el corredor bretón Bernard Hinault, que sigue en el Tour de Francia ahora como asesor. Están viendo pancartas que hay a lo largo del recorrido, una de ellas dedicada a uno de nuestros compañeros de la televisión francesa, de France 2, Jean-Paul Olivier, y encabeza siempre los mismos hombres, con Zenon Jaskula, que sigue haciendo la goma y perdiendo a veces contacto y volviendo a enlazar, con Indurain ahora pasando al primer lugar del grupo, escoltado por Chiappucci a un lado y Rominger al otro, y precediendo a Bjarne Riis, a Álvaro Mejía. Los hombres Robert Millar y Zenon Jaskula, los que completan este grupo de 7 que marchan cabeza, siempre el polaco el último. Mejor no pueden ir las cosas para Miguel Indurain en esta segunda etapa alpina, de la cual deben faltar apenas 6 kilómetros para la conclusión, una etapa que les estamos ofreciendo desde hace ya 5 horas y media, en la que se han pasado 3 auténticos gigantes alpinos como son el Izoar, el Bars y el Col de la Bonette, 2.800 metros de altitud, techo de este Tour 93, todos ellos los ha pasado sin problemas Miguel Indurain, ocupando los grupos de cabeza en todo momento, y aquí lo tenemos en compañía de Tony Rominger, de Claudio Chiappucci, de Bjarne Riis, de Álvaro Mejía, también de Zenon Jaskula
y de Robert Millar a poco más de 6 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour. Unas condiciones atmosféricas que también le están viniendo muy bien a Miguel Indurain, no tanto para Tony Rominger, que prefería que hubiera peor tiempo cuando llegara a la montaña. En cualquier caso, las condiciones atmosféricas que también están del lado de Miguel Indurain. Yo creo que esto del mal tiempo para Tony Rominger es una tradición que él mismo se tenía creída, porque siempre había rendido a mejor satisfacción, a mejor nivel en las carreras de principio de temporada, París-Niza, etcétera, y en la Vuelta a España, donde la climatología suele ser bastante adversa para los corredores. Pero como nunca había preparado en serio la disputa de un Tour de Francia, que es la carrera de las importantes donde más calor suele hacer habitualmente, pues el suizo tampoco estaba muy concienciado de cómo podía rendir a un nivel de calor. La verdad es que tampoco hace un calor intenso como en otras ediciones del Tour de Francia, incluso aquí en la meta hace un poquito de fresco cuando sopla un ligero aire, pero en cualquier caso Rominger está demostrando también que está rindiendo, que puede rendir también a satisfacción cuando se trata del Tour de Francia. 5 kilómetros para el final, 5 kilómetros de ascensión a Isola 2000 para estos corredores que llevan ya pues casi media hora de ascensión a este último puerto de la jornada, a este puerto de casi 15 kilómetros de recorrido. Se está rodando también a un magnífico promedio, se va a llegar en torno al mejor de los horarios previstos por la organización, que cifraba la llegada en 32 kilómetros por hora y en torno a las 4 y 12 minutos de la tarde, algo menos, algo más van a tardar, algo menos de ese promedio, en torno a los 31 kilómetros por hora van a cubrir los corredores esta etapa. Zenón Jáskula, que sigue teniendo problemas cuando se produce algún intento de demarraje o algún cambio de ritmo en la cabeza, ahora correspondiendo a Miguel Indurain, que es el que está ocupando la primera posición, y los espectadores como siempre molestando. A mí me gustaría que todos los que ven estas etapas desde su casa y que algún día están en la carretera comprobaran que es una auténtica molestia para los corredores que marchan. Logan Fignon, ahí está la curva que tiene, la 27, ganador de los Tours del 83 y del 84, decía que me gustaría que la gente que ve, que observa desde su casa lo que hacen los espectadores a lo largo del recorrido, comprobaran cómo se enfadan los corredores, cómo se molestan, porque evidentemente no es ningún beneficio para ellos y puede causarles problemas. En este Tour hay uno muy concreto, que es el que le causaron a Alex Zülle cuando se le metió un jersey entre la rueda de su bicicleta, le produjo una caída que a punto estuvo de costarle más, pero de momento le costó el perder todas sus opciones de victoria en el Tour de Francia, perdiendo más de 2 minutos en aquella etapa y teniendo que realizar un ímprobo esfuerzo, con muchísimos dolores en el pecho, en el brazo y en la pierna, para poder llegar al término de la etapa. Por lo tanto, los aficionados al ciclismo que lo sean de verdad y que no molesten a los corredores cuando están realizando esfuerzos tan casi inhumanos como el del día de hoy. 4 kilómetros y medio aproximadamente para el final, 50 segundos perdidos ya Andrew Hamstin sobre el grupo de cabeza cuando estamos en la parte final de la carrera. Ahora van a entrar en una zona un poquito más cómoda que la que han pasado hasta hace unos instantes. Aquí baja el desnivel en torno al 5%, se había seguido un desnivel algo superior al 7% en los kilómetros anteriores. Van a entrar en un kilómetro y medio aproximadamente con un desnivel del 5%, que va a permitir recuperar un poquito las fuerzas de cara al ataque final ya de los últimos kilómetros de esta ascensión al Col de la Lombard. Final en Isola 2000, después de 14 kilómetros y 700 metros se llega por primera vez a esta estación invernal de Isola 2000 en los 80 años de historia del Tour. Se asciende también por primera vez en la historia del Tour este Col de la Lombard, y vamos a ver quién se hace con este primer triunfo en la estación alpina. De momento Miguel Indurain, cabeza de carrera, junto con Tony Rominger, Claudio Chiappucci, Álvaro Mejía, Robert Millar y Zenón Jáskula a 4 kilómetros. Para el final, recuerden que Andrew Hamstin lleva 50 segundos perdidos sobre este grupo de cabeza, en el que ahora marca el ritmo el líder y el jefe, el patrón de la carrera, Miguel Indurain. Ataca Millar. Se ha decidido por fin en Miguel Indurain, ataque de Millar, le mira Indurain así como viendo cómo salen, pero tampoco sin hacer un gesto claro de ir por él. Tendrán que ser otros los corredores que persigan a Robert Millar los que tienen intereses claros en la victoria de etapa, porque lo cierto es que al líder del Tour de Francia no le preocupa en absoluto ese demarraje, y es el único que de momento sigue imponiendo ritmo para ir de caza
a por este hombre que tiene que estar muy fatigado. Recuerden que hizo en solitario prácticamente, salvo la compañía de Pedro Delgado en los primeros kilómetros, toda la extensión al Col de la Bonet la efectuó en solitario Robert Millar, también el descenso prácticamente en solitario, y fue alcanzado cuando comenzaba esta ascensión a Isola 2000 por los hombres que comandaban entonces la cabeza de carrera, y ahora cuando faltan pues algo más de 3 kilómetros está volviendo a atacar. Por lo tanto, situación de auténtico valor, de auténtico mérito la que está protagonizando Robert Millar, ganador ya de 3 etapas del Tour de Francia, todas ellas de montaña, todas ellas en los Pirineos, y que está buscando hoy su primer triunfo en los Alpes, en la más importante carrera del mundo por etapas. A Miguel Indurain nadie le toma el relevo y es el único que está saliendo sin salir, solamente con su ritmo, a por Robert Millar, que está haciendo el hueco que hizo de salida y que poco a poco pues está manteniéndolo. No está consiguiendo mucho más, pero puede ser suficiente porque es muy poquito lo que queda para la conclusión de esta 11ª etapa del Tour de Francia. Robert Millar, valiente, activo en los kilómetros de la jornada de hoy y buscando, cuando faltan 2 para la conclusión, su victoria en esta segunda etapa de los Alpes del Tour. Faltan 3 para la conclusión. En efecto, 3.000 metros para el final, pero no todos ellos de subida. Ha sacado una buena diferencia Robert Millar, en torno a los 6-7 segundos, ha abierto ahí un ligero hueco, está subiendo a tren al resto del grupo Miguel Indurain, y ello está haciendo que en estos últimos metros se vaya reduciendo la diferencia de Robert Millar. Aquí tienen al corredor escocés del equipo TVM echando mano del cambio, acelerando aún más su ritmo, vaciándose completamente para conseguir una victoria que va a tener un buen prestigio a lo largo de la historia del Tour. Ha abierto un hueco y como nadie se vaya tras él, y no parece que ninguno reaccione, puesto que Miguel Indurain sigue yendo a su ritmo, puede vencer Robert Millar en esta segunda etapa alpina del Tour de 1993, con una ligera ventaja el escocés sobre Indurain, Rominger, Chiappucci, Mejía, Riis y Jaskula. Aquí tenemos la referencia visual de la ventaja que lleva Millar sobre el grupo perseguidor, en el que nadie le da el relevo a Miguel Indurain, que continúa a ritmo en la persecución del corredor escocés. No hace ningún esfuerzo extra Miguel Indurain, está manteniendo su ritmo y está reduciendo la ventaja de Robert Millar. Ahora debe de ser Rominger el que tome actitud si quiere conseguir la victoria de etapa, Rominger o cualquiera de los otros. Pero en cualquier caso es digno de alabanza lo que ha hecho Robert Millar. Se quedó descolgado después de, 40 kilómetros, más de 40 kilómetros, casi 60 kilómetros en solitario, con la Bonet por el medio. Se quedó descolgado cuando empezó esta ascensión del grupo de cabeza. Volvió a lanzar con ellos cuando faltaban unos 10 kilómetros para la conclusión de la etapa, y cuando quedaban 4 ha producido este demarraje que ha conseguido unos metros de ventaja. Pero el ritmo de Indurain es demoledor, es infernal, sin levantarse de la bicicleta, sin hacer gestos de trabajo de ir a por nadie. Fíjense a dónde ha llevado a sus compañeros, a la rueda de Robert Millar, sin hacer prácticamente ningún esfuerzo extra, solamente manteniendo el ritmo que le conviene, el ritmo interesante. Ha conducido a todos otra vez a la rueda de Robert Millar. Debería de Miguel Indurain, aunque fuera por satisfacción de todos los espectadores, intentar ganar esta etapa, y el debería no quiere tener ninguna implicación, porque bastante hace con lo que está haciendo y no tiene por descontado ninguna obligación de hacer nada más. De momento, con un ritmo que es absolutamente demoledor, es absolutamente maquinal, ha conseguido llevar a Rominger, a Chiappucci, a Álvaro Mejía y también a Zenón Jaskula a la altura de Robert Millar, que es pasado por esta locomotora que es Miguel Indurain, que si no es el mejor escalador del mundo, poco le falta, además de ser indudablemente el mejor contrarrelojista y el mejor corredor de carreras por etapas largas, cuando la prepara con las intensidades que ha preparado estos últimos años, los 2 Giros y los 2 Tours, que ha conseguido la victoria, estando en el camino ideal para lograr su tercer triunfo consecutivo en el Tour de Francia. 1,5 kilómetros para el final. Ya lo decía además Miguel Indurain, este tipo de puertos con muchos kilómetros, con subida uniforme, sin grandes desniveles en sus rampas, le vienen como anillo al dedo para él poder seguir marcando ese tren poderosísimo que imprime a sus pedaladas. Están ya en la curva número 29 a 2 para la conclusión, la dedicada a Stephen Roche, y ahora vendrán la dedicada a Pedro Delgado y la dedicada a Indurain, mientras que Millar pierde contacto con el grupo de cabeza, merced a ese ritmo impuesto por Miguel Indurain. La verdad es que sí, era auténticamente sensacional
lo que había hecho Robert Millar después de la ascensión al Col de la Bonet, y la ahora está de pagando su esfuerzo. Esa es en efecto la curva de Delgado por la que la moto ha pasado fugazmente. Zenón Yáscula cerrando el grupo. Vamos a ver, porque queda 1,5 kilómetros aproximadamente para el final, y aquellos que quieran conseguir una prestigiosa victoria aquí en el Col de la Lombarda, en Isola 2000, tienen que empezar a jugar ya sus cartas. Ahí tenemos a Zenón Yáscula, que empieza a pasar a las primeras posiciones. Barney Riz, que se va con él. La verdad es que Miguel Indurain está tomando una actitud similar a la de ayer en los últimos kilómetros del Galibier. Después de ir casi todo el tiempo a la rueda de Tony Rominger ayer, hoy ha hecho lo propio, y en cambio ha pasado ahora al ataque por marcar el ritmo. Ahí está su curva. Pasa en primera posición por delante de la curva número 31, la que tenía el nombre de Miguel Indurain, y apuntado debajo los Tours del 91 y el 92, que van a tener que modificarlo porque lo han puesto centrado y lo van a tener que correr un poquito hacia la izquierda para que les quepa también, esperamos, el Tour de 1993. Indurain, que trabaja otra vez cuando ya ve la meta cerca, no quiere cometer ningún tipo de error que pudiera pagar en los kilómetros finales, como le pasó por ejemplo el año pasado en Sestriers, donde atacó, donde marcó ritmo fuerte cuando faltaban todavía unos cuantos kilómetros para la extensión. Y atención a Yáscula, que está intentando atacar, ahora tienen que salir detrás de él. Es Rominger el primero que reacciona cuando queda 1 kilómetro para la conclusión. Indurain, que se va a su rueda, tampoco quiere el navarro dejarse descolgar, ni siquiera perder unos segundos por Rominger. Atención que se va Rominger con Indurain, atención que se están yendo como en la etapa de ayer Tony Rominger y Miguel Indurain. Si no levantan el pie del acelerador que han impuesto, van a dejar descolgados a todos los demás y van a ser otra vez los primeros en la línea de meta. Rominger e Indurain, los dos más fuertes de este Tour de 1993, cubriendo ya el último kilómetro. Recuerden, los 200 metros finales en bajada, Rominger primero, Indurain segundo. Son los dos hombres de cabeza, son los dos auténticos protagonistas de la montaña del Tour de Francia. Los hombres que en los Alpes están brillando con luz propia por encima de todos y que están escribiendo páginas gloriosas, porque Rominger, si gana la etapa, podría conseguir la segunda victoria consecutiva en 2 etapas de montaña. Y si gana Indurain, atención, porque a todos se nos caería la baba ver ganar al hombre que va a ganar el Tour, además de las 2 contrarreloj en esta etapa de montaña. Yo no sé si Indurain va a ser tan indulgente, tan generoso hoy como lo fue en la etapa de ayer, como lo es habitualmente en su vida, o quiere incluir en su palmarés la primera ascensión e Isola 2000. De momento la victoria se la van a jugar los dos, Rominger e Indurain, los dos más fuertes de este Tour de Francia, cuando les quedan aproximadamente 100 metros para tomar la curva que les conducirá a los 200 metros finales, cuesta abajo, hasta la línea de meta. Vamos a ver si Indurain es gentil y le cede el triunfo. Fíjense que ventaja han sacado. Qué ventaja. Aproximadamente 250 metros en apenas 400. Son formidables, son los 2 mejores corredores del Tour. Se merecen el podio unos dos. Atención que Indurain no va a regalar la victoria. Creo que Indurain no va a regalar la victoria. Se la está disputando Tony Rominger. Atención, ganó Rominger. Ganó Rominger, yo no sé si se dejó Indurain al final. Ganó Rominger, no sé si se dejó Indurain al final, que parecía que le disputaba la victoria en los instantes finales. La llegada ahora para Claudio Chiappucci a 13 segundos con Zenón Yáscula y con Álvaro Mejía. Son los 5 primeros en la clasificación de la etapa, casi 31 kilómetros y medio por hora de promedio. Indurain, que pudo haber ganado la etapa. Ahí llega Barney Riz en estos momentos a 30 segundos. La llegada de Barney Riz. Y la próxima que ha de ser la de Robert Millar. Robert Millar todavía, antes de entrar en la curva final, ha perdido bastante terreno con la aceleración de Miguel Indurain. Y Rominger, que ha escrito una página gloriosa en la historia del ciclismo. 2 etapas consecutivas en los Alpes. Hoy pudo haber ganado Miguel Indurain, pero al final yo no sé si lo dejó ganar, porque la verdad es que el suizo había realizado mucho más trabajo. Pero en la entrada de la recta final, a 1 minuto llega Robert Millar. En la entrada de la recta final parecía que Indurain estaba disputando con toda ansiedad, con todas las ganas, la victoria en esta jornada, en esta etapa del Tour de Francia. Creo que hay que descubrirse ante los dos, ante Tony Rominger, el suizo del Clash Cajas Tour, el ganador de las 2 últimas vueltas a España, y ante Miguel Indurain, el navarro del Banesto, ganador de los últimos 2 giros, de los últimos 2 Tours, y que va a ganar, y no creo equivocarme, el tercer Tour de Francia. Los ganadores de las 6 últimas vueltas más importantes del mundo por etapas, Vuelta a España, Giro y Tour, juntos. Aquí les tienen, en la línea de llegada, triunfando
demostrando que son los dos mejores corredores del mundo en carreras de 3 semanas. Han ganado las 6 últimas de las que se han disputado. Y ahí al final levanta el pie Indurain, Indurain levanta el pie al final y le deja a Tony Rominger que pasa en la primera posición, porque ahí sí que daba la impresión, además iba por delante Miguel Indurain cuando faltaban pues apenas 50 metros para la línea de meta, y ahí le deja ganar. Igual que le hizo a su compañero Gerard Rie en la etapa que finalizó en Gijón en la primera de los Valles Mineros, solo que aquí le faltó darle el empujoncito, ese toque en la espalda que en aquella ocasión le dio a Gerard Rie.